a la doctora Sorrentino, que está aquí en cabina. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Doctor Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Cuéntenos, doctora Sorrentino, un poquito, ¿cuáles son los principales tipos de neoplasias que afectan a la mujer? Fíjate, los cánceres más frecuentes y que afectan más a la mujer por orden de frecuencia, porque todos son importantes cuando se diagnostica. Tenemos el cáncer de mama y el de cuello uterino, el cáncer de ovario y de endometrio, ¿okay? Que principalmente son los cánceres más importantes desde el punto de vista ginecológico. ¿Okay? Esos son los más importantes y en igual orden de mortalidad, aunque sea un poco duro hablar de mortalidad, ¿no? Sí, el problema es que estos cánceres empiezan de forma silente y transcurren de forma silente hasta el diagnóstico y generalmente en un porcentaje bastante importante se están diagnosticando ya en un estado bastante avanzado, un estadio avanzado. En nuestro país tenemos el cáncer de mama, ¿verdad? Como una de las causas por muertes por enfermedades neoplásicas en mujer, y también el cáncer de cuello uterino. Okay. En todo nuestro país el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar y en Lima, en la capital, el cáncer de mama ocupa el primer lugar seguido del cáncer de cuello uterino. Ahora, doctor Rodríguez, hay algo muy interesante porque revisando algunas notas respecto al tema del cáncer en la mujer, se lee que en los países más desarrollados hay mayor cantidad, por ejemplo, de cáncer de ovario o de útero. ¿Qué tiene que ver el desarrollo de un país con la incidencia de este cáncer? O tal vez las costumbres, ¿no? Tal vez la maternidad postergada que se da cuando ya superan los 35 o 40 años también puede influir, o muchas mujeres que deciden no tener hijos, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una relación directa, sobre todo en la cantidad de hijos, también la promiscuidad, infecciones recurrentes, porque no hay idiosincrasia, sobre todo a nivel de provincias y también aquí en Lima. No hay un control en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, que muchas veces se pasan desapercibidas, y todas esas cosas van a influir básicamente en la presentación de este tipo de cánceres, que como muy bien ha dicho la doctora, muchas veces ya los encontramos en estados muy avanzados y sobre todo independientemente de la edad, ¿no? Mujeres muy jóvenes que ya en la actualidad están presentando este tipo de cánceres en grados avanzados. Como se dice, doctor, hay factores exógenos, es decir, externos, factores ya genéticos en algunos tipos de cáncer, tal vez. Sí, es que hay muchos factores que están predisponiendo, ¿no? Las costumbres, los hábitos alimenticios, las enfermedades de transmisión sexual y otros factores que también condicionan, ¿no? Sobre todo el ambiente, el tipo de alimentación, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol. Aunque suene raro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver el tabaquismo, el alcohol con un cáncer de ovario, por ejemplo? La gente dirá, ¿qué tiene que ver, no? Si podría ser con el cáncer de estómago, cáncer de pulmón, pero ¿por qué con un cáncer de ovario? No, es que hay procesos inflamatorios crónicos que se presentan por ese tipo de sustancias y también por la obesidad, la diabetes, que van a condicionar los cánceres y sobre todo parece mentira, pero cuando más pobreza hay, también hay una mayor incidencia de cáncer, ¿no? O sea, creo que los países desarrollados, doctora, van más por el tema de hábitos, ¿no? Que tal vez deciden estudiar, hacer una maestría, dejar la maternidad para después. Así es. Y aquí ya es el tema de costumbres también, de poca educación, que parte del hogar, pues básicamente, ¿no? Sí, como bien decía mi colega, son varios, es multifactorial. Porque no podemos decir una sola cosa, son varias causas que se conglomeran y se unen para dar este desenlace tan fatal, pues. Sí. Entonces, fíjate, con lo que mencionaba el doctor anteriormente, las enfermedades de transmisión sexual, el inicio temprano de la actividad sexual es fatal, ¿ok? Entonces, una chica que inicie su actividad sexual a los 13, 14, 15 años, okay, tiene muchas más probabilidades y más tiempo para que un BPH de alto riesgo haga sus estragos en el cuello uterino. Y entonces, el BPH no es que aparece ahí, ¿no? En el momento, tal vez hay da un síntoma después de 10 años. Teóricamente incuba intracelular hasta 36 meses. Entonces, y 36 meses son 3 años. Entonces, imagínate. Y luego, eso por una parte. La alimentación, como tú bien decías. El posponer la maternidad, entonces los métodos hormonales
si los empiezas a utilizar desde muy temprano y a larga data y sin control, porque muchas personas se automedican, entonces o van a la farmacia, ¿no? O van a Google, que es aún peor. Exacto. Tenemos una llamada del público. María desde Piura, así que ahí están los audífonos de los especialistas para escuchar a nuestra amiga desde Piura. María, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Dios le bendiga, buenas tardes. Dios te bendiga, María. Una consultita. Tengo una persona de una familia que tiene diabetes y eso es cáncer también. O podría ser un factor, la diabetes. Bueno, el doctor y la doctora nos estaban diciendo, María, son cosas distintas, ¿no? La diabetes, el cáncer, sino que tal vez escuchó el comentario de los especialistas en la obesidad. Claro, ¿no? es que hay una predisposición, lógicamente la diabetes va a condicionar al cambio del pH vaginal. Normalmente la vagina tiene que tener un pH ácido, y por la misma diabetes que va asociado también a obesidad, baja de defensa, el pH cambia, entonces va a estar más expuestas a infecciones recurrentes a nivel vaginal y un proceso inflamatorio constante a nivel del cuello va a producir una serie de cambios celulares y como consecuencia de eso va a haber una mayor predisposición a presentar algún tipo de cáncer. En todo caso, doctora, no es que sea cáncer, sino que predispone a muchos factores, ¿no? Esa es la palabra. Sí, y por otra parte también sabemos también, además de lo que menciona el doctor, sabemos que la diabetes y cualquier enfermedad crónica hace al paciente o tiene al paciente en un estado de inmunodepresión. Entonces te hace más vulnerable a desarrollar más infecciones y a darle más cabida en caso de enfermedades de transmisión sexual tipo VPH a que los cambios se hagan mucho más rápido a nivel de cuello uterino. Por ejemplo, una mujer diabética que tenga un problema mamario también, el tratamiento es mucho más complejo, supongo yo, ¿no? Es que lo estamos viendo desde el punto de vista inmunológico. Desde el punto de vista inmunológico tiene una depresión de sus defensas. Para que nos entienda mejor, las defensas están un poquito más disminuidas porque tiene constantemente una condición con la cual tiene que trabajar el sistema inmunológico. Entonces, justo lo que el doctor dice, qué mejor que un hábito de vida saludable en todos los aspectos, ¿no? Y la diabetes es parte de los hábitos de vida poco saludables, ¿no? Es resultado de los hábitos de vida poco saludables, doctor. Una cosa que es importante mencionar y que lo habló la doctora es que si independientemente de la edad, si una mujer comienza a tener vida sexual de muy tempranamente, entonces desde ahí ya se puede presentar problemas de tipo de cáncer a nivel ginecológico. No es que porque más jóvenes somos y no estamos expuestos a una serie de factores, no es que no vamos a poder hacer y desarrollar cáncer. Eso es cierto. ¿Tenemos más llamadas? Alexandra de Sullana. Alexandra, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escuchamos un poquito bajo. Vamos a ver si podemos regular el temita por ahí. A ver, Alexandra, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Mi mamá tiene 2 meses. No la llegamos a entender. Alexandra, ¿puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Bajamos el volumen de la radio porque a veces eso genera algún tipo de complicación y hablamos por el teléfono, ¿te parece? Vamos a ver, Alexandra. Mi mamá tiene 2 quistes en el pecho. Es peligroso. Tu mamá tiene dos bultos en el pecho, me pareció escuchar. Quistes. Quistes en el pecho. En una ecografía. Bien, muy buena pregunta. ¿Qué son los quistes, no? Mamarios. Así que le damos la bienvenida al doctor Arispe, que nos acompaña. Doctor, buenas tardes del tráfico, nuevamente. Sí, ¿cómo le va? Saludos a los colegas que están aquí, Manuelito. Nuevamente, bueno, un poco retrasadito porque estuve en una reunión arriba, pero bueno, qué bueno que estemos tocando esos temas. Oye, bueno, casi no he escuchado la llamada anterior. Sí, pero acá lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en radio tanto bueno. tiempo que ya estamos con un poco el oído que nos falla, pero doctores sí escucharon, bueno, a grandes rasgos al menos Sí. la pregunta, ¿no? Hoy estamos hablando del cáncer ginecológico, Ajá, sí, que es sí. muy importante, ya hemos hablado un poco del VPH y ahora nos hacen una pregunta sobre los quistes mamarios, ¿no? Ajá. A ver, doctor Urso, a ver, ilústrenos un poquito sobre este tema. Bueno, en lo que es mama hay muchas patologías que se pueden presentar, ¿no? Cuando hablamos de quistes tenemos que ver mucho con la edad, ¿no? En una mujer joven es más frecuente encontrar cambios hormonales y pensar pues en fibroadenomas o adenomas, que son tumores benignos. Pero con el tiempo eso puede pasar y una persona de edad, de esos tenemos que hacer una serie de estudios para determinar
qué patología estamos presentando. Una de las causas que tenemos es que cuando son mujeres menores de 35, el ginecólogo solamente indica una ecografía, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una imagen sospechosa, independientemente de la edad o sobre todo mayores de 35 años, ahí sí se ha indicado una mamografía. La indicación de una mamografía es por encima de los 40 años, pero si tenemos una imagen sospechosa a partir de los 35 podríamos indicar y descartar este tipo de patología y descartar que estemos frente a un cáncer, ¿no? Pero si hablamos de quistes, lo importante sería que nos dijera qué edad tiene su mamá para más o menos orientar el diagnóstico y ver qué es lo que tendría. Bueno, por que la voz, hacer. doctora, parece que la mamá ya podría estar en ese rango de sobre 35, ¿no? Sí, sí. Generalmente, aparte de la generalidad de imágenes quísticas, tienden a ser benignas. Tienden a ser benignas, correcto. A menos que ecográficamente existan algunos marcadores ecográficos, valga la redundancia, que nos indique de que a pensar un poco más allá y acercarnos más a la patología oncológica, ¿no? De todas maneras, cuando se hace el diagnóstico inicial y por imagen de un quiste simple de mama, lo ideal es el seguimiento oportuno y sistemático para ver los cambios e ir comparando y de ahí ir decidiendo. Pues. En todo caso, en primera instancia, doctora Arife, por ahora, tranquila nuestra amiga Suyana, ¿no? Sí, en general lo que hemos estado en hospitales y por la misma facultad de en nuestra capacitación siempre nos han dicho que generalmente, como bien dice la doctora, el tema de quistes es igual a benignidad. Algo benigno, pero hay algunos que pueden ser sospechosos y hay que recurrir, como el otro día me tuvo un caso en el INEM, ¿no? Por las microcalcificaciones. Pero son signos que se presentan. Son y que signos nos que hacen se... presentar, Es ¿no? correcto. Yo sospechaba, doctor, que en este programa iba a haber muchas llamadas y estaba en lo cierto. Claro. Porque sigue sonando el teléfono, por aquí nos están pasando más llamadas. A ver, desde Pichanaki nos vamos hasta la selva peruana. Pichanaki, Katy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es Una cosa. tu pregunta y tu edad? O si fuera el caso de la consulta propia o de la persona de la que vas a consultar. Sí, tengo 38 años. Bueno, hace una semana me saqué Papa Nicolau, ¿no? Para ver y bueno, me dijeron que tengo una pequeña heridita y quisiera saber si es necesario hacer una biopsia o solamente con tratamiento se puede curar, ¿no? Ujú. Empezamos por la doctora. ¿Hay una repregunta? ¿Quedó claro? Sí. Tendríamos que ver bien. Me imagino que si le están hablando de que tiene una heridita, ya le han hecho un examen colposcópico. La colposcopía sirve para orientar al observador, es decir, a tu médico, a tu ginecólogo, y poder ver las zonas de lesión o las zonas diferentes que hay en tu cuello uterino. Generalmente, esas zonas se biopsian para saber por qué están diferentes al resto del tejido de tu cuello uterino. O sea que la indicación es correcta. Se debería hacer una biopsia y ver qué está ocurriendo en la zona que ha salido diferente en el estudio colposcópico de la paciente. O sea que la indicación está totalmente válida. Acertada, sí. Sí, o Así sea, es. básicamente ustedes saben que el primer diagnóstico y la primera arma que tiene el ginecólogo es el Papa Nicolau. Frente a una sospecha, como bien le ha dicho la doctora, ya tenemos que recurrir a la colposcopía si encontramos una lesión, una herida o algo que nos parezca que está fuera de lo normal. ¿Qué tipo de enfermedades puede detectarse a través de un Papa Nicolau, doctor? Bueno, depende mucho del patólogo, porque muchas veces hasta un buen patólogo puede determinar hasta papilomavirus con un simple Papa Nicolau. Pero si no es así, si hay cambios celulares, como quien dice la doctora, tiene ahí una clasificación, ¿no? Que es primero una displasia, una metaplasia y después pensar un cambio celular que nos puede orientar pues a un cáncer. Correcto, entonces que ella tiene que seguir las indicaciones del Así especialista, es, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Claro, y recuerden que siempre, claro, este tipo de exámenes o de la parte, digamos, objetiva de los médicos tienen necesariamente pues que evaluar toda la historia clínica como tiene que Así ser. es, así es, eso es sumamente importante. Así es. Una llamada, nos dicen. Ruth desde Quillabamba, Cusco. Así que esa es la parte ya al límite de la selva, ¿no? Cusqueña Claro, ya. claro. Así que vamos a saludar a Ruth. Ruth, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es normal que a una mujer le venga su menstruación cada 2 meses, pero
No, o sea, en mi caso a mí no me viene como debe ser. ¿Su edad? Me viene un día y a veces me viene 2 días y se me seca. ¿Cuántos Es años normal tienes? eso. ¿Cuántos Tengo años tienes? 20 años. Es Tengo joven, 20 años. 20 Tengo un hijito. Ujú. Ahora, a ver, empezamos por el doctor Urso. Bueno, cuando hay cambios de tipo hormonal tenemos que ver primeramente que no estemos frente a un ovario poliquístico, pues por lo que me dice, básicamente son cambios hormonales, entonces yo le recomendaría que acuda donde su ginecólogo, le saque una ecografía y vea por qué causa se está produciendo esos cambios hormonales que tienen que ver mucho con su retraso menstrual. Doctor Arispe. Correcto. Y sobre todo, doctor, en la parte yo soy salubrista, como ustedes saben, y yo iría, ¿qué podría hacer el médico general en esos casos donde no encuentra un especialista? Doctora, si fuera tan amable, ¿cuál sería su recomendación para el médico general frente a un caso así? Frente al caso de irregularidad Ajá. menstrual, lo primero tendría que evaluar a la paciente desde el punto de vista, obviamente, clínico e imágenes. Solicitar la ecografía ginecológica, porque como bien dijo el colega, pues una de las causas más importantes de desarreglos menstruales en jovencitas es el ovario poliquístico. El dosaje hormonal también, todo médico general está en capacidad de manejar un dosaje hormonal y saber si está dentro de los límites y de los parámetros adecuados. Y en base a esto, direccionar a la paciente a su especialista. A Ahora, su doctora, especialista o al sitio de referencia más Sí, cercano. ¿no? exacto. ¿qué determina la regularidad en una mujer? O sea, ¿cómo una mujer puede decir yo soy regular? ¿Qué debería tomar en cuenta para decir eso? Los ciclos menstruales, ¿ok? Un ciclo menstrual empieza con tu menstruación y termina cuando vuelve a venir tu menstruación. Y la mitad de ese ciclo es tu día de ovulación, que es el famoso día 14, ¿ok? Entonces, el ciclo menstrual de la mujer, que es específico para cada una. Yo puedo tener un ciclo menstrual de 28 días, pero también puedo tener un ciclo menstrual de 30, 32 días y ser normal. Así como puedo tener un ciclo menstrual de 26 días y todavía que sea propio, pues, es sui generis de cada uno. O sea, cada ¿Ok? persona es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, no porque a mi hermana le venga una vez al mes, a mí también me tiene que durar 30 días mi ciclo, quizás yo sea de 28. Siempre y cuando o no sean muy cortos, hablemos de menos de 26 días, o no sean muy largos, más de 35. Madre mía. Ujú. Correcto. Tenemos 2 llamadas, doctor Arispe, ¿le parece? Y ahí nos vamos a la pausa, resolvemos las 2 llamadas, apuntamos los datos de las personas que nos llaman y luego ya vamos a la pausa. A ver, primera llamada. Dora desde Pasco. Buenas tardes, Dora. Nora, con N. Nora, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es... Aló. Sí, te escuchamos. Tu edad y tu pregunta. Quiero preguntarle, la edad es 50 años. Ujú. ¿Puedes bajar tu volumen, el volumen de la radio, por favor, Nora, para que no te confundas? ¿Te parece? Baja el volumen, Ya. baja el volumen de la radio y hablamos ver. por el teléfono. Ahora sí, Nora. Ya, mi consulta es, tengo 50 años, me saqué una ecografía, me dieron el diagnóstico de cistoadenomacarcinoma de ovario derecho, a considerar marcadores tumorales. No sé qué, no tengo la menor idea qué significa eso, qué haría para eso. Ahora resolvemos tu duda. Segunda llamada que tenemos en línea. Doménica de Huachipa. Doménica, ¿cuál es tu duda? Buenas tardes. ¿Y tu edad? Buenas tardes, voy a cumplir 40 años. Hace un año que me hice la colposcopía, salió que tenía heridas y me hice una cauterización. Y aparte me dijeron en la ecografía transvaginal que tenía una inflamación pélvica crónica, que lo tengo tiempo, me he puesto óvulos, todo, y sigo con bastante descenso. Yo quería saber si pues, puede ser propenso a cáncer también, Correcto. doctor. Gracias. Bien, 2 preguntas muy buenas. Nos vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. Correcto, ya estamos en vivo. Estábamos intercambiando algunas opiniones sobre las llamadas y también algunos temitas, pues, ¿no? extra de producción, muy interesantes. Así que vamos a resolver las dudas del público. La primera duda para la doctora, ¿no? Que
Este nombre complejo, Adenoma. cistoadenoma. Un cistoadenoma de ovario. Fíjate, un cistoadenoma de ovario es una lesión bastante compleja e importante de ovario, pero faltaría que la señora culmine sus estudios, es decir, esa imagen hay que estudiarla más, hay que hacer marcadores, hay que hacer una serie de exámenes para realmente llegar a concretar ese diagnóstico. Entonces, la sugerencia es a la señora que vaya a su centro de salud y empiece a hacer todos sus exámenes para concretar su diagnóstico y hacerse el tratamiento que le corresponde. Con respecto a la pregunta y adicionando a lo que ha dicho la doctora, toda tumoración o todo quiste en una mujer mayor de 40 años amerita estudiarlo para descartar lógicamente que estemos frente a una patología Es lo de más tipo importante. maligno. Pero hay que estudiarla, ¿no? Como muy bien ha dicho la doctora, hay que sacar marcadores tumorales, una ecografía Doppler para ver la irrigación, pero eso ya tiene que hacerlo el especialista. Si ella está en provincia, bueno, al recurrir, pues nos dijo de Sullana, ¿de dónde era? ¿De Ica? No, la llamada, una era de Huachipa y la otra de Pasco. Ya, entonces si no hay el especialista, le recomiendo que vaya al ginecólogo. El ginecólogo está en la capacidad de completar los estudios y si es algo que amerita estudio, ya pues tendrá que derivarla a un sitio especializado. Y la segunda llamada de Huachipa nos dice colposcopía, ¿no? Le detectaron heridas, se hizo una cauterización y quiere saber si es que estas heridas, estas lesiones podrían generar en algún momento o ser predisponerla al cáncer, ¿no? Algún tipo de cáncer al menos. Fíjate, la colposcopía es un excelente método, una excelente herramienta para hacer pesquisas de lesiones tempranas en cuello uterino, ¿ok? Para saber si esa lesión la predispone o no al cáncer, usted tiene que hacerse una biopsia de cuello uterino, ¿ok? Completar esa colposcopía. Ya la colposcopía salió positiva para algunas zonas de displasia, es decir, unas zonitas de lesiones que usted tiene que terminar de estudiar mediante una biopsia de cuello uterino que le va a hacer su ginecólogo. Entonces ahí hay un segundo paso, doctor, ¿no? Sí, seguramente si le han hecho la colposcopía, toda colposcopía amerita pues un estudio anatomopatológico si es que estamos frente a una sospecha de una lesión no dentro de lo normal. Y en segundo plano ya nos habló prácticamente de que hay un proceso inflamatorio crónico. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios crónicos, de cajón tenemos que pensar en papilomavirus humano, porque ahí es cuando damos tratamiento, no mejoran las inflamaciones en forma constante, y entonces ahí tenemos que buscar y tratar de buscar el papilomavirus. Y sobre todo también en cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene que ir de pareja, ¿no? Si solamente se le trata a la señora y no se le trata al esposo, entonces va a haber una rueda constante de infección, ¿no? Tenemos que acortarlo y tratar de solucionarlo, ¿no? Doctor Arispe. Lo importante es que no deje de acudir y no pierda el hilo con su especialista, por favor, porque de repente están con la noticia, llegan a la casa y lo clásico, ¿no? Hablan con el tío, la mamá, la vecina, le cuentan todo un tema, quedan por aquí, se meten al internet y chao, ya no van al especialista y rompen un tema tan importante que es un diagnóstico temprano, ¿no? Con soluciones tempranas. Tenemos dos llamadas. A ver, vamos con la primera en todo caso. Ya, Anita de Rioja. Adelante, Anita. Aló. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Mi Buenas consulta es, por favor, en estos días he tenido una fuerte infección del ovario. ¿Tu edad? Y me he ido 29 años. Ya, correcto. Adelante. Tengo dos niños ya grandes. Mi consulta es que he tenido una fuerte infección uterina, me dice, porque me he ido al doctor, al ginecólogo, me he sacado una ecografía transvaginal y me dice que tengo en la ecografía el ovario derecho inflamado con dilatación tubárica y no sé qué es. Quisiera saber qué puedo hacer, por favor. Listo, segunda llamada. Cintia desde Piura. Cintia, buenas tardes. Tu edad y tu pregunta. Aló, buenas tardes. Yo soy una preguntita por mi hija de 20 años. Sí. Mire, le saqué una ecografía y dice que en el ovario derecho tiene 30 milímetros por 19 milímetros por 20. Dice múltiples imágenes anecoicas cuyo diámetro mayor es de 5 milímetros.
y en el ovario izquierdo dice 30 milímetros por 14 milímetros por 20 milímetros, múltiples imágenes anecoicas cuyo diámetro es mayor de 5 milímetros. Entonces, no me dan un diagnóstico claro y un tratamiento, porque mi hija tiene 20 años y cada mes que le viene su mes, vomita, se desmaya, le viene en exceso le va su muy mal. menstruación y se pone demasiado mal. Entonces, el único doctor que me ha recetado es ketorolaco, vía venosa, y no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento como para que ella ya no le venga. Listo. Muchas gracias por tu llamada. Realmente, si es que extendemos mucho las llamadas, no van a entrar otras consultas, doctora Arispe, así que ¿le parece, doctora, si empezamos con la llamada de Anita de Rioja, ¿no? 29 años, 2 niños, y ya las 2 llamadas creo yo que tenían al menos un examen ya, ¿no? A la mano, y le han dado los datos más o menos. Fíjate, la señora Anita nos dice que tiene una inflamación uterina y que también le han dicho que una de sus trompas está inflamada. Esto es una salpingitis. Esto ocurre cuando hay infecciones ginecológicas, y que hay infecciones ginecológicas que se han dejado progresar en el tiempo, que no se han tratado adecuadamente, o que simplemente son infecciones, si se quiere, entre comillas, bastante importantes, bastante fuertes. Para estos casos, lo indicado es el tratamiento con antibióticos, tanto para la paciente, como bien decía el colega, para su pareja. Se trata de enfermedades inflamatorias pélvicas. Cuando las trompas se visualizan en ecografía y se ven gorditas, es que ya están inflamadas. Entonces, eso requiere un tratamiento con antibiótico, y es un tratamiento largo, de por lo menos 14 días tomando antibiótico. Un tratamiento de larga data, entonces. Doctor Urso, la segunda llamada, la que acabamos de escuchar hace un ratito. Mira, por lo que manifiesta y por la ecografía, lo importante es mencionar que cuando estamos frente a un quiste mayor de 5 centímetros es operatorio. Cuando son menores, como los que menciona la señora, más que todo son por cambios hormonales. Ahora, lamentablemente, el diagnóstico que le han dado ecográficamente es una presunción diagnóstica. Las ecografías nos orientan. Eso hay que aclararlo, ¿no? Nos orientan, pero no nos da diagnóstico. Lo que va a dar el diagnóstico es la reunión de síntomas y la interpretación por el médico, ¿no? Si ella tiene irregularidades menstruales, vomita, las múltiples imágenes que menciona, entonces tenemos que prestar frente a un síndrome de ovario poliquístico. Y hay que mencionar que el diagnóstico también de síndrome de ovario poliquístico no solamente lo da la ecografía, sino los otros síntomas que acompañan a esta entidad. Entonces yo le recomendaría a la señora que sea vista por su ginecólogo, que él debe interpretar la ecografía y dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Muy bien. 613-1701, 613-1709 para las preguntas. Doctor Arispe, un común denominador que todo casi está en el temor popular, que cualquier tema ginecológico lo vinculan con el cáncer, ¿no? Tienen un temor así muy arraigado por las llamadas, ¿no? No sé si han hablado de un tema de estadística, pero al inicio, sí. Es de hecho, ¿no? Es muy frecuente, lamentablemente. Sí. Hace un tiempo, ya unos añitos, de que estuve en la municipalidad, creo que le compartí con el doctor Urso, conversé con un exministro fundador del INEM, del Instituto Neoplástica, y me dijo, mira, semejante instituto, ahí nos están viendo, ¿no? En internet. Me han visto hacer semejante instituto, y a donde deberíamos ir, me dice, Dios mío, es a la parte preventiva. Así es. No, él me decía, no puede ser, Víctor Hugo, no puede ser que aquí lleguen casos en última etapa y que tengamos que sacar un órgano, 2 órganos, o sea, y siempre desde ese momento estamos hablando del tema preventivo. Yo sé que todos los gobiernos, doctor Urso, doctora, hacen todo lo posible para irse a lo preventivo, para irse a la sierra, a la costa, a la selva, pero sin embargo vemos que siguen llegando casos, ojalá que hayan disminuido, entiendo que sí, pero todavía siguen llegando casos en etapas muy avanzadas, de personas que por su criterio, por su idiosincrasia, por religión, a veces no se dejan ver por un médico. Entonces,
el gobierno y los distintos actores tienen que hacer todo lo posible para ir a la etapa preventiva y para convencer de que tienen que hacerse. Con un Papa Nicolau pueden solucionar muchas cosas. Sin embargo, el entorno, no sé, es tan poderoso que siguen avanzando y sigue avanzando el cáncer, ¿no? Entonces, el tema preventivo, Manuel, es un tema de todos los días y no nos cansaremos de decirlo así. Y bueno, doctor, nosotros como una radio cristiana, pues siempre atacamos los aspectos de la promiscuidad, Correcto. de la multiplicidad Así de parejas, es, lo así. que le dijo la Y doctora. ese es un método preventivo. Ese es un método preventivo. Ese es un método De las preventivo. relaciones sexuales tempranas, la doctora dice que eso expone con mucha más peligrosidad a las jóvenes, porque estamos hablando de cáncer de la mujer, a los cánceres ginecológicos. Es decir, que mientras más temprano empiecen, la doctora nos dice, más riesgo tiene. Claro. ¿No? Entonces hay que estar, así como nos preparamos para postular a la universidad, hay que prepararnos para casarnos, para tener una familia, porque las relaciones sexuales no son cosa de juego. Pues entonces Claro. la doctora nos dice que si se toma esto a la ligera y que en los colegios, yo estaba en un colegio nacional dando unos talleres y yo recuerdo que mi clase de quinto de secundaria empezó con 15 alumnitas y luego llegaron 8 a fin de año porque el resto salió en cinta, ¿no? Entonces vemos que a esa edad ya están teniendo niños y bueno, el futuro de la mamá y el futuro del niño está en juego, porque también está la anemia y muchas otras cosas más que realmente a veces no tomamos en cuenta y tomamos muy a la ligera los temas de sexualidad. ¿Tenemos una llamada? 2 llamadas, correcto. Angie de Pasco. Buenas tardes, Angie. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Y tu edad? Buenas tardes, disculpe, me han hecho una intravaginal. ¿Qué edad del tienes? ovario derecho. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? 50. 50, ¿ya? Ya en el ovario derecho se observa masa heterogénea con áreas sólidas y quísticas. Ujú. ¿Quieres Ya saber con qué flujo qué significa eso? central y periférico se extiende hacia el epigastrio. Ujú. Sí, ¿Quieres saber qué quiere decir esa, un prediagnóstico o ese resultado de tu examen? 150 por 145 por 84. Ujú. Volumen 969. Bien. Vamos a resolver la segunda llamada, siempre bajando el volumen de su radio, por favor, porque si no, no vamos a poder contestar las preguntas. Bajan el volumen de la radio y escúchenos por el teléfono. Elizabeth de Trujillo, adelante, Elizabeth. Aló, buenas tardes. Te escuchamos. Mi ¿Tu edad? pregunta, tengo 39. Ujú. Mi pregunta es que yo vivo con mi esposo 11 años y nunca tuve un bebé. Y cuando me viene mi mes, me da cólicos, me bota a la cama y por una semana, a veces un mes me tiene así. Correcto. Digamos que tu ciclo, tu etapa de menstruación es muy, muy compleja. Y tienes 39 años, no tienes hijos. Bien, empezamos con Angie, doctora, 50 años, y nos leyó un resultado por ahí, ¿no? Nos están leyendo los resultados, no quieren ni a consulta, doctor, parece acá los oyentes, Ah, ¿no? quieren aprovechar los medios. Sí. Bueno, mira, querida Angie, tu resultado ecográfico nos está hablando de aparentemente de un quiste complejo de ovario, pero a ese estudio le falta otra parte de estudio ecográfico que se llaman estudios Doppler. Le faltan marcadores tumorales y de acuerdo a esos resultados ya tu médico puede decidir qué tratamiento le va a dar a esa lesión de ovario, que probablemente sea quirúrgico, ¿ok? Entonces tienes que completar todos tus exámenes, todas tus pruebas de imágenes, tomografías si te las indican, tus marcadores tumorales, y ya de acuerdo a eso te van a sugerir cuál es la solución para tu problema. Correcto. Doctor Urso, la llamada de Angie, ¿no? 39 años, no tiene hijos y tiene muchas complicaciones con su ciclo menstrual, ¿no? Bueno, frente a una alteración del ciclo menstrual y con mucho dolor, tenemos que pensar en dos patologías. Estamos, como lo hemos conversado anteriormente, un síndrome de ovario poliquístico y en segundo lugar un problema de endometriosis que también causa dolor. Uh-huh. Ahora, por la edad, 39 años, y si tiene tanto tiempo de casada, la señora ya debió pasar antes de los 35 años de verse con un especialista, ¿no? Si una mujer en un lapso de
por debajo de los 35 años puede esperar un año, pero por encima para no verse con un especialista para poder intentar tener un bebé. Correcto. Si pasa los 35 años, eso ya se reduce a 6 meses. Yo lo que le recomendaría a la señora, ya está en los 39 años, si nos acercamos cerca a los 40 años, ya el problema de calidad ovular disminuye tremendamente porque el ovario se deteriora a partir de los 35 años en cuanto a su funcionamiento y calidad ovular. Le recomiendo pues que asista a un especialista en fertilidad para que la vea y porque probablemente tenga problemas de anovulación. Entonces, si es que no, tiene la intención de tener un niño, ¿no? Si tiene la intención de niño, porque debe haber un problema en el cual no ovula adecuadamente y por eso no ha salido gestando, ¿no? Correcto. Pero es un estudio completo, no solamente para ella, sino para el esposo. Hay que buscar cuál es la causa por la cual no sale gestando. Sí, Bien. pues aparentemente ya de repente ha tenido algún estudio y yo le entendí que estaba, claro, ella decía que no tenía hijos, ¿no? Así es. Pero que había dado bastante, o sea, había focalizado el tema del dolor y lo complejo que es su menstruación. Lo más probable es que tenga un estudio por ahí. Claro. Bien, ya estamos ya en el bloque final, en el tramo final del programa. Tenemos unos minutitos más para unas 2 llamadas como máximo, el 613-1701, 613-1709. Y también vamos a aprovechar también para hacer conclusiones del tema, recomendaciones a los oyentes, a las oyentes también, porque tenemos en cuenta que nuestro país es multicultural, ¿no? Como lo dijo el doctor Arispe, es decir, la mentalidad o la forma de vivir de las personas en las zonas altas no es igual que la de la costa. Hay algunos prejuicios respecto a ir al médico, no ir al médico, ir al ginecólogo. El doctor nos dijo que eso ya tenemos que ir rompiendo algunos paradigmas, ¿no? Algunos estereotipos que hay respecto a la salud ginecológica en nuestro país, doctor Arispe. Sí, sobre todo nosotros estábamos en la municipalidad hace un tiempo atrás en Lima y había pues un programa de embarazo en adolescentes, ¿no? Y cada vez esta cifra no bajaba, doctor, increíblemente, y cuando íbamos a esas, bueno, zonas marginales generalmente con familias disfuncionales, o sea, hay todos unos factores que se ven ahí y que coinciden para este problema y no saben las jovencitas que exponen, ¿no? En alto peligro porque es un organismo que todavía no está preparado para ese proceso, ¿no? Entonces yo sigo insistiendo, ¿no? Que hay que ir a los colegios, hay que ir a los barrios, hay que ir a todas partes, a las iglesias, para fomentar este tema de la cultura y de la educación. Bien, últimas 2 llamadas. Vamos a resolver las dudas del público. A ver, cuéntanos, Sabat, ¿de quién se trata? Priscila de Pasco. Maricielo de Pasco. Maricielo, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta, tengo 50 años. Mi pregunta es, por ejemplo, hace 2 días me está doliendo debajo de las mamas, por donde están las costillas, por ahí hay un dolor insoportable. No sé qué será eso, porque yo anteriormente, será 15 días cuando fui tenía dolor, me dijeron es una contractura, me pusieron ampolla, la diclofenaco con dexametasona, hidroxicobalámico y me calmó. Y después de eso me volvió a doler y es un dolor profundo de las mamas interiores y donde está la costilla. ¿Por Correcto. qué sería eso? Listo. Muchas gracias por tu llamada. La última llamada, ¿de quién es? Zoraida desde Evitarte. Zoraida, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta y tu edad? Buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga. Baja el volumen de tu radio, por favor, Zoraida, para poder comunicarnos bien. No olvides darnos tu edad. Lo que pasa que es ginecología, ¿verdad? Sí. Bueno, no es el consultorio, pero es el programa donde estamos abordando el tema. Claro, sí. Lo que quería preguntar es de que a mí se me retrasa la menstruación. ¿Qué edad tienes? Cada 4 meses o 6 meses y se me retrasa como 15 días, 3 semanas, algo así. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29, tengo 2 niños, Ya. uno de 7 y otro de 4. Listo, 2 últimas preguntas. Gracias, Zoraida. Doctora, empezamos por la llamada de Pasco, este dolor, ¿no? En la mama. Y la gran pregunta que se hace al público, ¿hay síntomas de cáncer de mama o no hay síntomas? Lamentablemente no hay síntomas. ¿Ok? Por eso el chequeo, la pesquisa es tan importante.
¿ok? Para ser preventivos, como decía el doctor. Fíjate, el dolor, como bien le dijeron a la señora, puede ser desde una contractura hasta una neuritis intercostal. Fíjate que con el tratamiento analgésico antiinflamatorio que le indicaron, ella mejoró. Una vez lo dejó, volvió al dolorcito. Lo más seguro es como que sea como le han dicho, se trata de una contractura o en su defecto de una neuritis intercostal. Lo único, pues, cumplir el tratamiento, ir a su médico, señora, vaya a su médico y comuníquele que todavía tiene la dolencia para que lo pueda ayudar con otras herramientas a mejorar. Independientemente de esto, también debe chequearse el otro tema, ¿no? Claro, a los 50 años. Obviamente. El chequeo ginecológico integral es anual, una vez al año. Así es. Doctor, la segunda llamada tiene que ver mucho con... Es recurrente, ¿no? Es recurrente la pregunta. Sobre el tema del ciclo, básicamente, ¿no? Es un problema de tipo hormonal. Ahora, con el plus que ella tiene ya 2 niños, ¿no? Claro, ella probablemente no tiene, en lo que es ovario poliquístico, solamente el 20% de la totalidad de mujeres que tienen ovario poliquístico van a presentar problemas de fertilidad. Entonces ella tiene la suerte que aún probablemente si tiene un ovario poliquístico que tiene que diagnosticarse con ecografía o otros síntomas, no tiene ese problema y puede y puede salir gestando. Pero básicamente la irregularidad tiene que ver por problemas hormonales asociados pues al funcionamiento ovárico. Y no llega a los 30 años, tiene 29 años. No llega a los 30 años, es joven, ¿no? Entonces ahí está la respuesta, igual, acudir al ginecólogo. Doctor Arispe, ya estamos concluyendo. ¿Alguna recomendación final, alguna consulta de cierre? Lo que yo he estado pensando es que justamente la frecuencia de las consultas, ¿no? El tema de la dismenorrea, ¿no? El tema de los periodos. Bueno, yo lo voy a contar aquí muy cerca, veo a unos casos de permisos por eso, doctor. ¿Cómo estamos avanzando en ese tema de la dismenorrea en personas jóvenes? No, es que la primera causa de la consulta ginecológica va a ser o infección, vulvovaginitis, y la segunda es problemas de tipo de irregularidad menstrual. Y depende mucho de la susceptibilidad de la paciente, y algunas van a presentar una menstruación y que pasa desapercibida sin dolor, y otras con bastante dolor, ¿no? Que las limita inclusive a no asistir al trabajo, ¿no? Correcto. Y el tratamiento, bueno, sigue siendo sintomático, en los extremos, pues, tratamiento hormonal. Y ácido mefenámico, que es básicamente para el dolor, pero pues, sigue siendo básicamente el mismo. Doctor, ¿alguna recomendación final para las oyentes que nos han llamado de todo el Perú hoy básicamente, día, ¿no? Sobre todo de Pasco. No, sobre todo, yo creo que aquí lo más importante es la prevención, como se ha mencionado, su Papa Nicolau una vez al año, sus controles, si son jóvenes, su ecografía mamaria, si son pacientes que han pasado por los 40 años, ahí sí, su mamografía asociada a la ecografía, su Papa Nicolau, si hay alguna lesión, su colposcopía, su ecografía transvaginal, que es sumamente importante para descartar lo que son miomas, otro tipo de patologías, pero básicamente la prevención es lo más importante. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Ursa, usted, para cualquier consulta del público? Bueno, yo trabajo en 2 sitios, como ustedes sabrán, en la mañana en un hospital público, el Hospital 2 de Mayo, y en la tarde soy médico integrante de la clínica New Vida. New Vida, ¿en Google? En Google me pueden encontrar, en Francisco Macías, 2832 San Isidro. ¿Algún número por ahí? Mi teléfono es el 999-04-2193. Cualquier cosa, al inbox de la radio también resolvemos. Doctora Angelina Sorrentino, ¿no? Cuéntanos un poquito qué servicios ginecológicos ofrece Oncoyin. Usted viene de parte de Oncoyin y los datos para que el público pueda acceder. Tal vez si dicen de parte de Betel Radio, ahí hay un descuentito. Pues, ahí está el personal de comunicaciones nos ha dicho sí, ya descuento. Ya. Bueno, eso no depende de mí. Atención, Oncoyin, con la propuesta. Sí. Bueno, fíjese, nosotros brindamos a la paciente el chequeo integral ginecológico, que comprende la consulta ginecológica, la visualización, obviamente, visualización clínica de los genitales, la toma del Papa Nicolau, un frotis de secreción vaginal que realiza el mismo médico y lo visualiza al microscopio directamente en el momento de la consulta, la evaluación colposcópica, la ecografía transvaginal, ecografía mamaria. Y dependiendo, como bien dijo el doctor Rodríguez, de la edad, pues ya mayores de 40 años se completará su chequeo con la mamografía, la densitometría ósea. O sea que es integral, ¿no? Un paquete. Integral. Hay que ir y pedir un paquete a la clínica o a donde usted vaya, ¿no? Si es una clínica con mayor razón aún,
pedir un paquete integral y bueno, y una vez al año, como lo dijo el doctor, hay que hacerse un chequeo en el caso de las chicas y de las señoras, pues, ¿no? Y tenemos el tema de la página web, ¿no? Sí, la página web, ahí en el Google. oncogyn.com.pe, ¿cierto? Oncogyn es con Y, ¿no? Sí. Y ahí están las Cs y el Facebook también. Ya Oncogyn. saben que lo más importante también, si me permiten los colegas especialistas, es que la mujercita conozca su cuerpo, ¿no? Es que importante que durante el baño, ¿no?, conozca para detectar algo que al día siguiente, digamos, El no... autoexamen. Así es, ¿no es cierto? El autoexamen, que diga, oye, esto no lo conocía.